Buenos días, amada familia en la fe. Hoy es sábado, julio 26. El título de devocional de hoy tiene por nombre Dios no es burlado. Leemos en la palabra del Señor en Esther capítulo 3 del 1 al 2. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo enalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba, ni se postraba. Nada de lo que está escrito en la Biblia es accidental o irrelevante. El escritor de Esther, por ejemplo, nos presenta a Amán como hijo de Amedata el agageo. Esther 3, 1 al 2. Esta descripción se refuerza más adelante con el énfasis añadido de enemigo de los judíos, Esther 3 al 10. Cuando ocurre tal repetición, debemos reconocer que el escritor quiere que entendamos que esa información es significativa. Algunos antecedentes bíblicos nos ayudarán a apreciar la importancia de esta descripción particular de Amán. Después de salir de Egipto, el pueblo de Dios había estado avanzando hacia el Sinaí, cuando Amalek llegó y peleó contra ellos. Leemos que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memoria, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek y de debajo del cielo. Éxodo 17, 13 al 14. Tiempo después, cuando Saúl fue nombrado rey de Israel, Dios le dio el encargo de destruir a los amalecitas, a su rey Agag y a todo lo que tenía. Primera de Samuel 15, 2 al 3. En otras palabras, Saúl debía promulgar el juicio de Dios sobre aquellos que habían vivido en oposición activa a él y a su pueblo durante siglos, negándose a arrepentirse. Sin embargo, a pesar de la claridad del mandato de Dios, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a todo lo bueno. No quisieron destruir por completo. Versículo 9, 1 Samuel. Más tarde, Saúl le confesó a Samuel: he pecado. En verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Versículo 24. En la Persia del siglo V a.C., el poder residía en manos de Amán, y el escritor quiere que entendamos que él era agageo, un descendiente de Agag. No solo eso, sino que el abuelo de Mardoqueo era hijo de Cis, Esther 2.5. Cis era el padre de Saúl. Mardoqueo entonces era un judío cuyo linaje estaba relacionado con Saúl, el rey que había decidido que la palabra de Dios realmente no importaba. Como resultado de la decisión de Saúl, se permitió que un viejo conflicto siguiera latente, y luego estalló y se desbordó cuando Amán trató de destruir a todos los judíos. Esther 3.6. Mardoqueo se enfrenta a la maldad de un agageo que no debía existir, pero que existía debido a la desobediencia de Saúl, el antepasado de Mardoqueo. Dios no es burlado. Cuando sus mandamientos, emite sus advertencias y dice lo que quiere que se haga, no obedecer a Dios siempre tiene consecuencias. Cuando escuchamos las sugerencias de los demás en lugar de las instrucciones de Dios, viviremos con las implicaciones para nosotros mismos, y también lo hará quienes nos aman y quienes viven dentro de nuestra esfera de influencia. La sabiduría de Dios es más vasta que la sabiduría del hombre. Entonces, sé rápido para obedecer el mandato de Dios, para que puedas vivir en la bendición de la obediencia y no acumular problemas para ti ni para los que te siguen. Para profundizar, Deuteronomio 11, 18 al 32. Mis queridos hermanos, como leíamos inicialmente, el título devocional de hoy se llama Dios no es burlado. Y vamos a leer Esther capítulo 3 del 1 al 6.
Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. La trama de Amán y la liberación de Israel. Mis amados hermanos, hay un principio eterno que atraviesa toda la escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Pero hoy, a través de la historia de Mardoqueo y Amán, en el libro de Esther, veremos cómo este mismo principio se manifiesta de manera poderosa. En Esther 3:1-2, el rey Asuero exalta a Amán, un hombre lleno de orgullo y maldad, y ordena que todos se inclinen ante él. Sin embargo, Mardoqueo, un judío fiel, se niega a doblar sus rodillas. ¿Por qué? Porque entendía que adorar solo le pertenece a Dios y que ningún hombre, por poderoso que parezca, puede ocupar su lugar. En un mundo, mis hermanos y hermanas, donde muchos se burlan de los principios divinos, donde el mal parece triunfar y la fidelidad a Dios se ridiculiza, esta historia nos recuerda que Él sigue en control. Amán, aunque elevado a una posición de honor, terminó siendo humillado, mientras que Mardoqueo, el que se mantuvo firme, fue exaltado. Mis queridos hermanos, Dios no comparte su gloria, y aunque el impío prospere por un tiempo, su risa se convertirá en llanto cuando la justicia divina actúe. Hoy reflexionaremos ante qué o quién estamos inclinando nuestras vidas. ¿Tememos más al hombre que a Dios? Porque una cosa es clara, Dios no es burlado. Lo que el hombre siempre, eso también segará. Acompáñeme entonces a explorar esta verdad en la vida de Mardoqueo y a desafiar nuestros corazones a permanecer fieles sin importar las presiones que enfrentamos. Hay una ley espiritual inmutable, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Qué cosechó Amán? Juicio divino. Al mismo tiempo, la valentía de Esther y la providencia de Dios trajeron liberación a Israel. ¿Cuál es la relación entre Amán y los amalecitas? Origen del odio contra los judíos. La conexión entre Amán y los amalecitas es clave para entender su profundo odio hacia los judíos. Y esta rivalidad tiene raíces históricas y espirituales que se remontan a los tiempos del Éxodo. Amán, un agageo descendiente de los amalecitas. Esther 3:1-2. Dice, identifica a Amán como hijo de Amedata, el agageo. Agageo hace referencia a Agag, rey de los amalecitas. Recordemos en 1 Samuel, como leíamos en el devocional, 1 Samuel 15:8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todos los del pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, el pueblo, perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Que vemos aquí una obediencia selectiva de Saúl, y tuvo consecuencias. Él pensó que Dios le iba a agradar, que obedeciera parcialmente y que no iba a tener consecuencias. Dios no puede ser burlado. ¿Qué llegó a Saúl? Un juicio. Los amalecitas fueron primero a atacar a Israel después del Éxodo. Los primeros que se enfrentan con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, pues obviamente los amalecitas. ¿Y cuál era la propiedad de ellos? Que atacaban a los rezagados, a las mujeres, a los niños y a los débiles, como hace el enemigo en nuestras almas. Busca a quien devorar, aquellos que son débiles, aquellos que no pasan tiempo con Dios, aquellos que no tienen intimidad con el Rey de Gloria, aquellos que no oran, que no profundizan las Escrituras, siempre están expensas del enemigo. Éxodo 17, 8-16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec.
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaban Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, pero le tomaron en una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, que raeré del todo de la memoria a Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí empezó el problema. Y Dios declaró guerra, tendrá con Amalek de generación en generación. Es una enemistad histórica entre Amalek e Israel. El conflicto no comenzó con Amán, sino siglos antes. Ya lo vimos en Éxodo 17. Mardoqueo de la tribu de Benjamín. Recordemos que así lo vimos en el devocional. Era descendiente de Quis, padre de Saúl. En 1 Samuel 9, del 1 al 2, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Tenía un hijo que llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Un hombre arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esto hace el conflicto entre Mardoqueo y Amán sea una continuación de una batalla entre Saúl y Agag, entre Dios y los enemigos de Dios. No se te olvide que tu guerra no es tu guerra es la de Dios. Si estás en Cristo, si permaneces en el Evangelio, Dios es el que pelea por nosotros. Y eso fue lo que hizo Dios, peleó por Mardoqueo, peleó por su pueblo. El odio a Amán, razones espirituales y personales. Amán no solo odiaba a Mardoqueo, por no inclinarse ante él, Esther 3:5, sino que su rencor venía de una maldición de generación. El decreto de Dios contra Amalek, Éxodo 17 al 16, lo leímos ahora, seguía vigente y Amán, como heredero de ese espíritu de rebelión, buscaba destruir al pueblo de Dios. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es una venganza histórica. Los judíos a través de Saúl habían derrotado a los antepasados de los amalecitas. Había un orgullo espiritual y antisemitismo. Amán representaba la oposición satánica al plan de Dios para Israel, como Faraón, como Sennacherib y como en este siglo pasado, Hitler y todos aquellos que se han levantado en contra de la iglesia del Señor, en contra del pueblo de Dios. Veremos ahorita la ironía del juicio divino. Dios usó a Esther, a Mardoqueo, para darle un final poético a esta enemistad. Amán fue colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. Pero que dice Esther 7, 8 al 10. Después el rey volvió al huerto, del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí, en casa de Amán la horca de 50 codos de altura, que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgado en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Mire qué fuerte esto. Dios usó la horca que el mismo Mardoqueo, pero que el mismo Amán había preparado para ahorcar a Mardoqueo, fue ahorcado él mismo. Cayó en su propio lazo. Hermanos, entendamos algo. Dios no puede ser burlado. Dios no olvida sus promesas. La sentencia contra Amalek se cumplió en Amán. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Hermano, ninguna palabra de Dios cae vacía. No olvidemos que el odio contra Israel tiene raíces espirituales. Es una batalla enemigo contra el plan redentor de Dios. No se olvide que nosotros somos el pueblo de Dios. No solamente étnicamente hablando de los judíos, sino un nuevo Israel, el verdadero Israel.
todos los que estamos en Cristo. Y esa enemistad empezó hace mucho tiempo. Sabemos el juicio de Dios contra la serpiente. Génesis 3:14 al 15. Jehová dijo Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y eso es lo que vemos a la luz de la historia, mis hermanos. Pero el enemigo está vencido. Fue vencido en la cruz. Hay una victoria final, visible a nuestros ojos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Los impíos caen en su propia trampa como Amán. Quienes buscan destruir al pueblo de Dios serán juzgados. Salmos 7, 15 al 16. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado, y lo han ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sus propias coronillas. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra lo cosecha, pero los que confían en Él verán su salvación. Hermanos, ¿hay amalecitas en tu vida? ¿Rencores? ¿Enemistades? ¿Qué pecados ocultos hay allí? ¿Qué es ese balido de ovejas, como le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando escondió las ovejas de Amalek? Hermano, no seas vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Recordemos esto, mis hermanos. Amán sembró soberbia, maldad. Amán sembró destrucción, y eso recibió en su propia vida, incluso hasta su propia familia, porque fue colgado con toda su familia. El que siembra iniquidad cosecha calamidad. Proverbios 22:8. ¿Qué estás sembrando hoy? ¿Qué estás sembrando para recoger mañana? ¿Qué estás sembrando para que recoja tu familia? La ley de la siembra, hermanos. Recordemos eso. Hoy muchos se burlan a Dios con injusticias, persecución a los débiles o burla de los santos, pero su fin será como el de Amán. Como dice Salmo 37, 12 al 15. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a lo recto de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿Qué significa espiritualmente para nosotros esto hoy? Para los burladores como Amán, quienes se ríen de Dios, su palabra, su pueblo caerán. Segunda de Pedro 3, 3 al 7. Sabiendo primero esto, que los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra, guardados para el juego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Para nosotros, mis hermanos, como Esther, como Mardoqueo y como todos nosotros, somos llamados a defender la verdad, aunque nos cueste todo. Como dijo Mardoqueo a Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Hermanos, Dios no duerme. Él juzgará al malo y salvará a los suyos. El Señor cumple sus promesas. Este ha sido el devocional para el día de hoy. Dios te bendiga, mi hermano. Preparemos nuestros corazones para mañana ir a adorar a nuestro santo y buen Dios de una manera corporativa con nuestros hermanos en cada una de sus congregaciones. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte.